Existe un momento común en la vida de gran parte de las personas creativas en que sin saber muy bien por qué empiezan a crear menos de lo que les gustaría. No necesariamente porque tengan menos tiempo o porque falten recursos. De hecho, en muchas ocasiones es probable que tengan más de todo eso que nunca. Y sin embargo, ahí está esa persona, bloqueada. Si esto te suena un poco, quédate, porque llevo unos años intentando entender por qué me pasa y quizá este vídeo pueda echarte un cable. Pero antes de llegar a mi caso, quiero que pienses un poco en ti. Es posible que antes te costase menos escoger qué película ver, qué juego jugar o qué libro leer. Es posible que antes te costase menos apuntarte a un plan sin valorar sus contras. También puede ser que tuvieses más iniciativa al presentarte a un trabajo o proponiéndote para una tarea, aún teniendo menos habilidades que ahora. No importa el ejemplo, importa el patrón al que me estoy refiriendo. En ocasiones, cuanto más sabes, menos haces. Pero ¿y si todos esos ejemplos están relacionados? Yo acabé la carrera de cine y en los años inmediatamente siguientes hice 2 películas. La primera, Natalinet, una distopía cyberpunk que rodamos en el salón de casa de Saraje con compañeros de la escuela de cine y familiares. Un presupuesto ridículo y la ingenuidad absoluta de quien no sabe todo lo que puede salir mal. Tardé un año en escribir el guión, 20 días en rodar y luego años y años de postproducción. Gente que se bajó del barco sin avisar y 1000 retrasos e imprevistos que no viene a cuento mencionar ahora. Una odisea de 10 años. Y durante esa odisea hice Blood Room. Más rápido, 6 meses de guión, menos días de rodaje, menos equipo, menos presupuesto. Menos de muchas cosas que habían supuesto un dolor de cabeza en la anterior y que no me veía capaz de volver a asumir. Ya había aprendido demasiado. Ha pasado mucho tiempo desde aquello, demasiado tiempo. Hoy tengo a mi alcance un estudio de rodaje, cámaras, focos, micrófonos, más contactos en la industria que nunca y no he vuelto a rodar una película. Y yo te pregunto, ¿te ha pasado algo parecido? No tiene que ser cine, puede ser música, puede ser escribir, puede ser montar algo, participar en alguna actividad. ¿Recuerdas ese momento en que empezaste cuando no sabías lo que sabes y precisamente por eso lo hiciste? Hay un concepto en psicología que se llama el efecto Einstellung. Lo documentó por primera vez el psicólogo Abraham Luchins en 1942 con un experimento tan simple que da rabia. Les daba a los participantes una serie de problemas para medir agua con jarras de distintas capacidades. Todos se resolvían con la misma fórmula compleja y cuando ya la tenían interiorizada les planteaba un problema nuevo que se podía resolver de un solo paso, de forma directa y obvia. La mayoría no lo veía. Seguían aplicando la fórmula complicada porque era la que había funcionado antes. El cerebro había encontrado un patrón que funcionaba y se negaba a buscar otro. No por terquedad, por eficiencia. El cerebro es ante todo una máquina de ahorrar energía. Y los patrones conocidos cuestan menos que los nuevos, aunque estos sean más sencillos. En 2008, los investigadores Bilalik, McLeod y Gobet lo cuantificaron con ajedrecistas expertos y los resultados fueron la hostia. Les plantearon un problema que tenía 2 soluciones. Una que ya conocían, pero no era la más óptima, y una que no conocían, pero era mucho mejor. Lo que ocurría es que los expertos se quedaban atascados en la solución que conocían aunque no fuese la más óptima. Su cerebro la veía primero, la marcaba como válida y dejaba de buscar. Pero lo peor de todo es que esta tesitura hacía que jugadores que estaban entre los mejores de su categoría resolviesen el problema al nivel de otros que eran mucho peor que ellos. No porque de repente fueran menos inteligentes, sino porque su propio conocimiento les tapaba la vista. Robert Stenberg, uno de los psicólogos más influyentes en el estudio de la inteligencia, resume esto mejor de lo que yo podría hacerlo. Él decía que el experto puede verse tan atrincherado en un punto de vista o en una manera de hacer las cosas que le resulta difícil ver las cosas de otra forma. No es falta de inteligencia, es exceso de experiencia. Pero el efecto Einstellung explica el bloqueo creativo. Lo que no explica todavía es por qué dejamos de actuar. ¿Por qué no solo pensamos peor, sino que directamente no hacemos? Los estudios sobre desarrollo neurológico y toma de decisiones muestran que los niños son significativamente menos aversos al riesgo que los adultos. Y durante mucho tiempo se asumió que eso era inmadurez, que el cerebro adulto simplemente funcionaba mejor porque ponderaba más. Pero hay otra lectura. Las regiones del cerebro que integran experiencias pasadas en decisiones presentes se activan cada vez más con la edad. Es decir, el cerebro adulto
Antes de tomar cualquier decisión, consulta el archivo, y cuanto más ha vivido, más grande es el archivo, y más cosas encuentra que podrían salir mal. No es que el adulto sea más cobarde que el niño, es que el adulto tiene más datos, y los datos, en este caso, pesan en contra de la acción. Hay incluso investigación sobre cómo la amígdala, la región del cerebro vinculada al miedo y a la memoria emocional, aprende a asociar ciertos tipos de situaciones con resultados negativos pasados. Cada fracaso deja una huella, y esas huellas acumuladas forman algo que llamamos criterio, o prudencia, o experiencia, pero que en su cara oculta es simplemente miedo aprendido. El novato no tiene esas huellas, y por eso avanza. Podríamos decir que los idiotas son más emprendedores. Un tonto con iniciativa puede llegar más lejos que un listo con experiencia. No lo digo yo, lo respalda David Dunning, el psicólogo que en 1999 publicó junto a Justin Kruger uno de los estudios más citados en la psicología moderna, el famoso efecto que lleva a su nombre. Todo el mundo conoce el efecto Dunning-Kruger en su versión meme, el incompetente que se cree experto. Se usa para burlarse de los ignorantes. Pero el efecto tiene dos caras, y la segunda es la que me interesa aquí. La curva tiene una cima al principio, cuando sabes poco y te crees capaz de todo. Luego baja bruscamente cuando empiezas a entender la complejidad real de lo que estás haciendo. Y en el fondo de ese valle, los estudios muestran que son precisamente los más competentes los que más dudan de sí mismos. Los expertos tienden a subestimar sus propias capacidades, y eso puede llevarles a renunciar a oportunidades que están perfectamente a su alcance. El propio Dunning señaló que la sobreconfianza del principiante puede ser beneficiosa en la fase de ejecución, aumentando la motivación, la energía, la disposición a empezar. En cambio, puede ser perjudicial en la planificación, donde el que no sabe ignora los malos presagios. Pero aquí está el problema. Si nunca ejecutas porque siempre estás planeando, da igual lo bien que planifiques. El que no sabe lo que puede salir mal, actúa. El que lo sabe todo, evalúa, vuelve a evaluar y sigue evaluando. Cuando rodamos Natalie Net en el salón de casa de Sara, no sabía lo que costaba hacer un largometraje. No sabía que la postproducción podría tardar años. No sabía que la gente se iba a bajar del carro sin avisar. Y lo hice. Precisamente por eso lo hice. Así que aquí está el diagnóstico, por si te sirve. No es que te hayas vuelto peor. Es que tu cerebro ha aprendido a hacer su trabajo demasiado bien. Ha catalogado cada cosa que salió mal, cada recurso que se desperdició, cada persona que falló, cada proyecto que no llegó a donde debía. Y ahora, antes de que puedas tener una idea nueva, ya ha ejecutado la búsqueda y ha encontrado 10 motivos por los que probablemente no funcione. El problema es cuando ese mecanismo, que existe para protegerte, empieza a protegerte también de las cosas que merece la pena intentar. Este canal, en esta etapa, es en parte una forma de decirme a mí mismo las cosas que necesito escuchar. Y esto es una de ellas. La única salida que encuentro es hacer exactamente lo que hice entonces. Lanzarme antes de saber demasiado. Ir un poco a lo loco. Pensar menos y hacer más. No sé si funcionará, pero estoy trabajando en ello. Quiéranme.